sol calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hoy en este día 10 de enero estamos haciendo nuestro programa número 10 ya en este ciclo periodístico a través de Canal Pro. Buenas noches, Anaí, ¿cómo te va? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a vos, a todos los televidentes también. Y así es, iniciamos un nuevo capítulo de Nación Productiva, ya con todo empezando este nuevo año, este nuevo mes que arranca con muchas esperanzas. Y bueno, vamos a hablar de uno de los rubros más importantes también que tiene el país, que es el maíz. Así que justamente vamos a hacer un poco un análisis, proyecciones en torno a lo que puede representar la próxima siembra del maíz safriña, un rubro fundamental dentro de la cadena granelera para la economía y sobre todo por el impacto socioeconómico que tiene. Por eso tenemos aquí en piso a referentes importantes del sector agroexportador, asimismo también de la industria y el sector productivo, que tendrá su participación también a través de una transmisión virtual. Pero voy a presentar aquí a los entrevistados que están compartiendo con nosotros el programa de la fecha, la licenciada Sonia Tomasone, asesora de Comercio Exterior de la Capeco. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar un poco, como dijiste, un rubro muy importante como el maíz. También comparte con nosotros la mesa de trabajo el ingeniero agrónomo Gustavo Guerrero. Él es su gerente de operaciones de biomasa de INPASA, la industria paraguaya de alcoholes. ¿Qué tal, ingeniero? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, David, Anaí. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los televidentes. También en el segundo bloque va a estar participando nuestro amigo productor de la zona de Canindeyú, Laerte Kiefer, quien nos estará dando información en torno a las definiciones que el productor podría tomar en torno a la próxima siembra de maíz safriña. Sabemos la situación que hoy en día estamos viviendo con el retraso que se ha dado en el cultivo de la soja y obviamente eso también tiene sus consecuencias al tener una menor ventana de siembra para el maíz safriña. Para arrancar, licenciada, ¿cómo cerró un poco el 2020 para el maíz en términos generales y sobre todo para la exportación? Bueno, este año hemos tenido una menor producción, así como lo explicaste, los retrasos en la soja han llevado también a tener una merma en la producción. La zafra 2019 estaban un poco más de 5 millones. Esta zafra 2020 estimamos que está entre 3,5 millones y 4 millones. Eso lleva a una menor exportación. Si tomamos los números al mes de diciembre, llevamos exportados 1.800.000 versus 2.800.000 de la zafra anterior, casi 1 millón de toneladas menos. Y de vuelta, esto se debió principalmente a la merma en la producción por los retrasos generados en la soja y también condiciones climáticas adversas. Este año creemos de que todavía es pronto para poder decir cómo va a venir el maíz safriña, pero probablemente también podría llegar a haber una merma en la producción también por los retrasos con relación a la soja, ¿verdad? Hoy está lloviendo en gran parte del país, pero no es suficiente la lluvia en todas partes. Hacia el sur no está lloviendo, hacia el norte llueve un poco mejor. Tenemos que ir viendo el desarrollo tanto de la soja y eso también va a repercutir en la próxima zafra de maíz safriña.
Viendo un poco desde el punto de vista de la industria ingeniero, desde la aparición de Impasa en el mercado, obviamente no cabe duda de que el tablero en el segmento de maíz se movilizó bastante. En el 2020, ¿cómo terminó la industria en materia de procesamiento? Bueno, este 2020 creo que fue un año difícil para todos los sectores, no solamente el productivo, en todos los sectores. Y nosotros con mucho trabajo pudimos llegar a una meta del 1.000.000 de toneladas que pudimos procesar. Y fue con mucho trabajo realmente, pero se llegó. De esa cantidad, ¿cuánto corresponde a producción para etanol y cuánto para burlanda de maíz? Bueno, en realidad, si partimos una base de ese 1.000.000, la producción total serían unas 400 millones de litros de etanol, 300.000 toneladas de DDGS y unas 25.000 toneladas de aceite bruto de maíz. Esa sería la producción estándar de esa cantidad de maíz, ¿verdad? Ahora, licenciada, viendo un poquito el comportamiento del mercado internacional, últimamente venimos hablando mucho de la calidad que se exige desde los mercados compradores. ¿Qué ha cambiado un poco en aquellos factores que hoy en día se exigen a la hora de exportar? ¿Se modificó un poquito el tablero? ¿Hay más exigencia? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, sí. Maíz principalmente se exporta al Brasil y a los países acá de Sudamérica. Este año hemos retomado exportaciones a Colombia, que no lo hacíamos desde el 2013. Esto debido a que también Estados Unidos ha tenido una merma en su producción. Normalmente Colombia, Perú se surten mucho de Estados Unidos. Este año estamos enviando bastante maíz a esos mercados. Pero las exigencias, sobre todo en la Unión Europea, va por el tema de los agroquímicos, ¿verdad? Hay una lista de más de 320 sustancias activas que la Unión Europea está dejando de renovar sus licencias. Entonces, eso lleva a una mayor capacitación a los productores en cuanto a las buenas prácticas agrícolas, porque hemos visto, o por lo menos estamos viendo, de que el problema en sí no es el agroquímico, sino es el mal uso del agroquímico. Entonces, respetando los periodos de carencia, aplicando las dosis necesarias para cada tipo de ingrediente activo, no quedan residuos en el producto. Estamos haciendo mucho análisis a campo para poder dar las mejores recomendaciones a los productores. Otra cosa que sí ha cambiado, sobre todo ahora en el mes de enero, es de que Brasil ha puesto una nueva exigencia de que pide que los importadores firmen un término de responsabilidad por el uso de OGMs que no estén aprobados en Brasil. En realidad en Paraguay solo tenemos un transgénico que tenemos aprobado en Paraguay y no está aprobado en el Brasil. Hemos consultado con el SENAVE y con el Ministerio de Agricultura la situación de ese evento en particular y nos dijeron que ese evento aún no tiene variedades registradas en Paraguay, así que no hay ninguna posibilidad de que algún productor haya plantado ese maíz. Y ahora vamos a trabajar un poco con Brasil explicando esto, demostrando de que ese producto no está en Paraguay para que nos pueda liberar de esa nueva exigencia, porque eso implicaría un sobrecosto para el importador. Y realmente ahora no es el momento, ya que Brasil está teniendo una altísima demanda, no solamente de maíz. En el caso de la soja, Brasil terminó siendo el segundo destino cuando por años nos portábamos al Brasil. También hay gran demanda de pellets, de aceites, de arroz, de varios productos que ha llevado en cierta forma de que colapsen las fronteras. Eso sumado a todas las exigencias por el tema COVID, hemos tenido varias demoras en los cruces de camiones, pero esto
si uno quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío, es una muy buena noticia esta alta demanda de Brasil, puesto que implicaría más trabajo para los camioneros. En promedio, en esta época teníamos entre 450 y 500 camiones diarios que cruzaban por las fronteras de Brasil en los diferentes puntos y hoy estamos cerca de 750, 850 camiones. Eso sí va a ayudar muchísimo a que en este 2021 se puedan recuperar sobre todo la logística terrestre y todo lo que implica esa logística terrestre. Acordémonos que el camionero tiene que comer, eso va a reactivar los copetines, los talleres, y eso va a traer trabajo y toda la cadena logística se va a ver beneficiada y eso va a ayudar mucho a ir de alguna forma paliando este desastre que dejó el COVID en la economía del país. Creemos que el año que viene, este año, todavía no me acostumbré, este año la demanda de Brasil va a seguir en alza. Por ende, tenemos que afinar las acciones tanto con las autoridades paraguayas como la Receita Federal y a las autoridades para que justamente agilizar los cruces de frontera que hoy están de alguna forma solucionados, pero no del todo, porque ninguna de las fronteras estaban preparadas para ese volumen de camiones, ¿verdad? Si a eso también le sumamos de que China no solo está demandando granos de Brasil, también carnes, diferentes formas, eso implicaría que Brasil va a necesitar importar más cantidad de granos y sobre todo de maíz. ¿Y qué lleva eso? A una mejora en los precios como lo estamos viendo ahora. Así que hay muy buenas perspectivas. Está el tema climático, ¿verdad? Que eso está llevando a que los precios estén en los valores que hoy tenemos. Si bien, como he dicho, hay algunas lluvias, todavía son insuficientes, tenemos que seguir monitoreando este tema. Y otra vez, si le sumamos como factor alcista el tema de que Argentina ha restringido sus exportaciones de maíz, eso definitivamente lleva a que el precio del maíz o siga subiendo o por lo menos se mantenga en estos niveles. Licenciada, en los últimos informes de comercio exterior vimos como un fuerte argumento la demanda interna del maíz. ¿Esa puja de alguna manera se sintió también en el sector exportador, esa puja por la materia prima? Acá está la gente de Impasa, que son los que más demandan, ¿verdad? El consumo para ración animal prácticamente se mantiene. Y sí, el gran demandante de maíz es la firma Impasa, que este año se ha estoqueado muy bien. Han sabido aprovechar los precios para obtener ventajas. Y sí compite en alguna forma al mercado interno, pero eso lleva también a la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Esto que está haciendo Argentina realmente de tratar de manejar artificialmente el mercado es lo peor que se puede hacer. Como vemos ahora, los exportadores argentinos han parado todas las exportaciones. Y eso lleva a que la intención de siembra para la próxima zafra sea menor en la Argentina, que es otro factor alcista. Y realmente está demostrado que no se puede manejar artificialmente el mercado. Lo mismo está sucediendo en Bolivia. En este caso es con la soja, donde el gobierno boliviano ha puesto un precio para la soja boliviana para las industrias y nadie está vendiendo soja. Entonces, ¿qué pasa? Se colapsa el mercado y lo único que lleva a que realmente no solo el productor, sino toda la cadena se vea perjudicada. Les pido a los compañeros, por favor, que vayan colocando la placa. Antes le consulto aquí al ingeniero.
Ese factor de calidad, ingeniero, que decía la licenciada, cada vez es mucho más exigente para la exportación. ¿Cómo lo ve la industria también? ¿Es necesario también un grano de altísima calidad para un mayor aprovechamiento en la industria o podemos aprovecharlo de igual manera al tener una calidad inferior? No, por supuesto que una materia prima de calidad siempre te va a generar un producto de mayor calidad, ¿verdad? Va a rendir más por cantidad, va a rendir más mismo como industrialización, en la industrialización, y después obviamente que un mejor precio, ¿verdad? Y justamente ahí iba un poco por la puja del mercado, ¿verdad? Ujú. Porque es por una misma materia prima. Claro. Eventualmente podríamos tener una compensación del mercado interno cuando un producto no pudiera ser exportado, pero sin embargo estamos pujando por ese mismo producto de calidad, entonces vamos transmitiéndole al productor de que es necesario producir una materia prima de altísima calidad para un aprovechamiento mejor. Obviamente que ellos son muy conscientes de eso, ¿verdad? Ellos saben que conocen la calidad de su producto, saben cómo el mercado quiere el producto, entonces ellos se adecúan también. Solamente en contadas excepciones también ocurren que hay un factor climático que incide, ¿verdad? Entonces puede ser que por ahí pase la mano, ¿verdad? Pero no se conoce. Para cerrar este primer bloque nada más de diagnóstico, de poder un poco entender cómo está hoy en día el mercado en sí del maíz, vamos a proyectar esta placa número 1 justamente para darnos cuenta de la reducción de la superficie de siembra en la última campaña. Si bien es sensible, una baja prácticamente ínfima, de igual forma vemos una tendencia a la baja también en los 2 últimos años, lo que de alguna u otra forma puede representar también lo que se dio en materia de retraso de la siembra de soja, que fue empujando de alguna u otra forma también la siembra de maíz. En la siguiente placa, por favor, si podemos observar, también la reducción de área de siembra generó una menor producción y aparte los fenómenos climáticos que perjudicaron enormemente también la última campaña, en donde tenemos alrededor de 3.500.000 toneladas de producción y, como ya decía la licenciada al inicio, prácticamente más de 1 millón de toneladas menos de producción en relación a lo que fue el 2019. En la tercera placa, en relación a lo que es productividad, también vemos una caída importante, obviamente esto también por el evento climático que se ha dado, una sequía muy importante en la safriña pasada, que generó una reducción de prácticamente 1.500 kilos de reducción de rendimiento por hectárea en relación a lo que fue el 2019, año considerado récord en Paraguay en materia de rendimiento por hectárea. La cuarta placa, por favor. Aquí vemos la evolución de las exportaciones también. Al 2020, tenemos 20 años prácticamente y destaco un poco el trabajo que ha realizado CAPECO en ese sentido. Es la única organización que nos puede dar la posibilidad de contar con estos datos, así es que Sonia, también en tu nombre agradecer a CAPECO por tener siempre estos datos, estas estadísticas, porque ni el propio gobierno, hay que decirlo, te ofrece esta posibilidad de contar con ciertas estadísticas. Aquí vemos cómo hemos duplicado el volumen de exportación entre el 2019 y 2020. Un volumen muy importante, obviamente al tener una mayor producción en el 2019 también eso al salir en el 2020 repercute directamente. Y aquí en la última placa que queremos observar es justamente donde queríamos tener también, sí, la siguiente por favor, si podemos observar, la disponibilidad interna. La industria de balanceados, la industria de etanol, la industria de almidón, nutrición animal directa, consumo humano, en donde no tenemos una cifra precisa, por lo tanto, directamente hacemos un cálculo de producción, reducir el volumen de exportación y lo disponible para el mercado interno para esos diferentes segmentos. Ya decía el ingeniero, 1 millón de toneladas prácticamente que absorbe la industria de etanol, entonces los otros segmentos también debemos de contabilizar. 2004-2008, ¿por qué tenemos cifras negativas? Porque el volumen de exportación fue superior a esos años al de la producción, pero se compensa con el mayor volumen de producción de años anteriores. Es, por decir, había stock suficiente, entonces se pudo cubrir esa exportación. Mirando un poco lo que es este cuadro, en el 2019, obviamente también por el volumen
de más de 5 millones de toneladas de producción, tuvimos un volumen considerable para el aprovechamiento interno y eso hace de que hoy sigamos disponiendo también de un stock en parte ya de inicios de este año 2021. Para terminar este primer bloque, nada más queríamos exponer estas cifras, dándole sustento también aquí a las palabras de nuestros entrevistados. Antes de ir al corte, ahí tenemos una sugerencia. Vamos a hablar de las soluciones que ofrece BAF para el cultivo de la soja. Atibum, la fórmula ganadora para salir primeros, formulación inteligente contra la roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Atibum. Versatilis, máximo control en roya, acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Su formulación además es amigable. BAF, We Create Chemistry. Vamos a establecer el primer corte de la noche y a la vuelta seguimos con más Nación Productiva por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Una productiva nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Atibum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Atibum. Versatilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Antes de seguir aquí con nuestros entrevistados, Anaí tiene una sugerencia para todos nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de calificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Seguimos avanzando aquí juntamente con el ingeniero agrónomo Gustavo Guerrero, con la licenciada Sonia Tomazone de Impasa y Capeco respectivamente.
Ingeniero, después de la habilitación de la planta de San Pedro, ¿cuánto más ha aumentado el volumen de procesamiento de Impasa? Bueno, en realidad el crecimiento fue prácticamente exponencial, ¿verdad? Con la capacidad instalada de la planta ahí en San Pedro se aumentó por lo menos en un promedio de 600.000 toneladas al año más. Sumado a eso tenemos la producción de la planta 1 que suman entre 1 millón y 1.100.000 toneladas que al año se necesitan para hacer funcionar ambas industrias a tope. Anaí. Sí, con con el atraso en la época de siembra de la soja, esto también significa que va a haber un retraso también en lo que es el rubro del maíz. ¿Esto cómo afectaría a la industria, por ejemplo, ingeniero? Bueno, en realidad lo que es el tema del retraso de la soja ya es concatenado también con el maíz, debido a que van a entrar fuera de la fecha normal de siembra, aunque hay tiempo hasta la primera quincena de marzo para siembra. Creo que consiguen llegar y tenemos una fuerte fe, digamos, de que va a haber una gran cantidad importante de maíz disponible en el mercado para este año. La posibilidad de más demanda por parte de Brasil, licenciada de maíz, abrió la posibilidad también para que más pequeños jugadores, digamos, se sumen a este negocio también dentro de lo que es la industria local. Eso es muy importante, o sea, si miramos el comportamiento de los exportadores, la soja principalmente se exporta a extrazona. Eso implica tener una logística fluvial importante, una logística de reembarque en los puertos de Argentina y de Uruguay, cosa que a veces es complicado para que llegue el pequeño exportador. Sin embargo, al tener una logística terrestre, son más cantidad de jugadores que pueden acceder al mercado. Y eso es muy importante para el productor, porque si el productor tiene 4 o 5 empresas nada más a quien venderles, no tenemos una ley de oferta y demanda abierta para todos. En el caso del maíz, hay más de 25 empresas entre grandes, medianas y pequeñas cooperativas o pequeñas empresas locales que exportan directamente al Brasil. Pero por otra parte también la cercanía con el mercado brasileño hace que el flujo sea mucho más rápido, da mayor empleo a todo el sector camionero. Entonces es una ventaja para toda la cadena comercial y, como bien lo dijiste, posibilita al pequeño exportador poder llegar a destino final directamente. Ahora, ingeniero, ¿tuvieron buenos números, digamos, o resultados en cuanto a procesamiento en el 2020? ¿Cuál es la expectativa para el 2021, sobre todo lo que es producción de etanol, de DGS también? Bueno, la idea siempre es, en nuestro caso, es de mantener la producción, porque ya estamos prácticamente a tope de lo que la industria puede dar. Estamos trabajando a full y la idea es mantener los números, ¿verdad? Como te comenté hace rato, la producción anual de etanol serían 400 millones de litros al año y sería no bajar de eso, sino mantener esa producción. Eso es lo esencial para nosotros ahora mismo. ¿Impasa está abocada a que estos productos se aprovechen acá nada más o también para exportar? Bueno, una parte de la producción se va para exportación, ¿verdad? Un aproximado del 30% de la producción total va para exportación a diversos mercados en donde llegan con el sello de hecho en Paraguay, con los más altos estándares de calidad y obviamente certificados, ¿verdad? ¿Etanol específicamente? Sí, etanol, DGS y aceite. ¿También todos los productos? Sí, son exportados también. Siempre hablamos justamente, antes de entrar en escena, de cómo cuando uno ingresa a la planta Impasa cree que está en otro país por los niveles de exigencia, por cómo se maneja. Realmente es un orgullo
el manejo que tiene la empresa en sí. Realmente vale la pena destacar eso también, ingeniero. Sí, justamente eso es algo que hemos estado escuchando. Para nosotros es algo muy satisfactorio poder ser observados de esa manera. Y te comento, ¿verdad?, que Impasa se ha convertido en el mayor grupo de América Latina en el ámbito de procesamiento de maíz para la producción de biocombustible. Y eso para nosotros, creo que como paraguayos, es un orgullo, ¿verdad?, porque es una firma nacional. Es de aquí y hasta hace poco ya. Inclusive tenía la mayor planta de etanol a base de maíz de Latinoamérica. Sí, exactamente, el de San Pedro llegó a ser la mayor planta de Latinoamérica hasta que la otra planta de Impasa, que está en Brasil, la superó en capacidad instalada. Licenciada, viendo un poquito esta tendencia, y de a poco también le pido a los compañeros que vayan preparando la placa siguiente. Tema de precios, ¿cómo presiona un poquito también el productor? ¿Se vuelve tal vez un poco más cauteloso para entregar aún ese maíz que eventualmente lo puede tener todavía aún estoqueado? ¿Cómo está viendo esa situación? Bueno, hay todavía maíz estoqueado porque, como les había explicado anteriormente, por efectos de la pandemia hubieron mayores controles sanitarios en las fronteras. El mayor volumen de camiones ha llevado a que colapsen las fronteras, entonces eso llevó a una demora en la salida de nuestros productos que en los últimos meses se va regularizando de a poco. Pero sí, lastimosamente muchos de los productores han vendido ahora, los precios del maíz están en alza, pero ya los productores han colocado gran parte de su producción, entonces no están pudiendo aprovechar esta alza en los precios de los últimos meses. Pero, como he dicho, hay varios factores que llevan a pensar de que estos precios se van a mantener por un periodo más, y eso va a llevar a que el productor tenga una mayor intención de siembra de maíz. Eso también es favorable. Eso es favorable sobre todo para las industrias, porque ya, como ha explicado acá la gente de Impasa, hay no solo una alta demanda del etanol, también del DDS. O sea, tenemos muchísimos pedidos, sobre todo el Uruguay, de la zona, pero de otros mercados, ¿verdad? Como México, países árabes que están solicitando muchísimo DDS. Entonces hay un mercado potencial muy importante para que justamente eso se vaya ampliando todos los clústeres y todos veamos no solamente la exportación del maíz en grano, sino en todos los subproductos posibles. Sabemos que la industrialización final del grano es convertirlo en proteína animal, pero hay varias industrias conexas intermedias que también pueden ser beneficiadas. Entonces, lastimosamente, remarco, el productor, son muy pocos los que han podido aprovechar estos precios altos, pero esperemos que la próxima zafra lo puedan hacer, y eso va a llevar sobre todo a que vayan recuperando parte de las deudas contraídas en las zafras anteriores. Queremos exponer esta placa y justamente para poder ver esa evolución, licenciada, de cómo va mejorando esa cotización. Si podés explicarnos, por favor. Bueno, en esta placa vemos la cotización de Chicago, que está prácticamente acompañando la tendencia al alza de la soja. ¿Por qué esta alza? Vemos en los últimos meses cómo ha pegado el salto, si bien estamos lejísimos de los buenos precios del 2012, vamos para arriba y estamos cerca por lo menos de los últimos años. Esto se debió a la merma en la producción sudamericana y en las condiciones climáticas, sobre todo Chicago hoy está muy pendiente de Brasil y Argentina, cómo se desarrolla el clima en esos
en esos países. También un detonante importante fue la restricción que puso Argentina de las exportaciones de maíz, que aparentemente ahora van a rever la situación porque realmente es una muy mala decisión. Pero hay esperanzas de que levanten la medida y se retomen las exportaciones de maíz y la alta demanda de Brasil. Como hemos dicho, Brasil está quedándose sin stock de maíz, necesita reponer y uno es más. Brasil, para reponer sus stocks, abrió un permiso provisorio de importación de extra zona de maíz hasta el mes de junio. Esa medida a nosotros al inicio nos preocupó un poco, ¿verdad? Porque sabemos que ahí iba a entrar mucho maíz de Estados Unidos y de otras regiones, pero sí es cierto, entró mucho maíz norteamericano, pero no ha restado espacio a Paraguay en el mercado brasileño. De vuelta, las demoras en Brasil se debió a las demoras en frontera. Tenemos un mercado potencial muy importante y en constante crecimiento, que es lo importante, ¿verdad? Entonces Brasil este año 2021 va a volver a ser un jugador muy importante para el maíz paraguayo. Justamente podemos establecer un poco la exposición de la siguiente placa que habla netamente de lo que es el comportamiento en Brasil, justamente de lo que acabas de mencionar, licenciada. Claro, el maíz paraguayo, el precio pagado al productor seguía más por el mercado brasileño. Si vemos, esta placa está bastante diferente a la placa anterior de Chicago y vemos en alza y en estos últimos días una pequeña baja. ¿Por qué esa pequeña baja? Porque así como hizo Impasa, los compradores brasileños trataron de estoquear la mayor cantidad de maíz posible y eso está llevando a que los compradores estén estoqueados por lo menos por estos 2 meses, esperando que baje un poco el precio, que es lo que está sucediendo, pero es ínfimo. Si vemos Chicago, el precio del maíz está alrededor de $193 la tonelada, sin embargo el precio en Brasil está por encima de los $200 la tonelada. Entonces, el maíz paraguayo seguía más por el mercado brasileño que por el mercado de Chicago. El mercado de Chicago seguía cuando exportamos a extra zona. Ingeniero, viendo un poco esta tendencia de precios y sobre todo Brasil, que es un país vecino, ejerce mucha presión a la hora de que el exportador decida llevarlo solo aquí, ¿cómo incide eso en la puja interna para la industria? Ustedes ya se estoquearon, pero me imagino las próximas compras ya estarían teniendo también un incremento de la valorización de esa materia prima. Claro, como indicó acá la licenciada Sonia, todo el precio depende del mercado, ¿verdad? Estamos en un mercado libre, veremos cómo se comporta el mercado, ¿verdad? Para ir afinando también nuestro trabajo, ¿verdad? Pero obviamente que al final es el productor que decide dónde conviene más o dónde no, ¿verdad? Nosotros somos una opción para ellos. Tenemos nuestras ventajas y ellos eligen al final, ¿verdad? Precio promedio de compra que tuvieron en la campaña anterior y lo que están viendo ya como tendencia alcista actualmente. Sí, un precio promedio sería por lo menos unos $170, porque hubo una varianza enorme entre el precio de julio a octubre y de octubre a fin de año. Hubo un repunte muy importante a partir de octubre, justamente por todo este tema, era por la falta de stock, entonces empezó a subir. Entonces sería unos 170 aproximadamente. Con estas fluctuaciones de precio, ingeniero, ¿sería más interesante para el productor venderle a ustedes como industria o a los exportadores? Bueno, eso sería, por ejemplo, de un beneficio mutuo para ambos, ¿verdad? Al final, nosotros somos una opción de venta para ellos. Nosotros siempre estamos abiertos para comprar el producto que ellos nos quieran vender, pero al final ellos también eligen dónde, ¿verdad? Entonces nosotros también nos regimos por las reglas del mercado. No podemos salir afuera de precio, como se dice, pero siempre estamos con precios competitivos
si es por eso, ¿verdad? Ya sea con cualquier otra empresa que compra o que exporta directamente, ¿verdad? Vamos a establecer el segundo corte de la noche. Estamos aquí en compañía de la licenciada Sonia Tomazone, asesora de Comercio Exterior de la Capeco, asimismo también con el ingeniero Gustavo Guerrero de la empresa Impasa, hablando sobre la disponibilidad de maíz para lo que sería esta temporada 2021. Antes de ir al corte, Ana, ahí tenemos una sugerencia. Vamos a hablar de Productiva Radio. Escucha la voz de los protagonistas del sector productivo en Productiva Radio. Los sábados de 6 a 8 por Radio 1 de marzo, 780 AM. Análisis, información, debate, entrevistas y mucho más en Productiva Radio. Productiva TV, el programa televisivo líder en transferencia de tecnología agropecuaria, sigue creciendo. No te lo pierdas, todos los sábados a las 8:30 por Unicanal y los domingos a las 12 por Red Chaqueña de Comunicaciones. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta seguimos con más Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Una productiva nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación, analizando sobre el cultivo de maíz para esta temporada 2021. La oferta, la demanda, la cotización, el ánimo del productor, cómo está, vamos a conocer en instantes más también. Anaí, antes de seguir con nuestros entrevistados, tenemos una sugerencia. Así es, vamos a hablar de Revista Productiva en esta ocasión, que ya está disponible la última edición de Revista Productiva. Y con esta seguimos marcando la agenda del agronegocio en nuestro país. Accede a Productiva App y descarga la versión digital de Revista Productiva. Vamos a exponer una de las placas que nos habla de destinos de maíz últimamente y vamos a trasladarle la consulta
a la licenciada Sonia Tomazone de cómo hemos tenido justamente ese comportamiento en los mercados y es así, justamente cuando Brasil necesita materia prima vemos rápidamente reflejado en los números, pero de todas maneras vale la pena destacar de cómo se ha consolidado destinos muy interesantes como es el caso de Chile y Corea del Sur también, licenciada. Asimismo, este año también tuvimos un cambio de ranking en los destinos. Brasil sigue siendo y por bastante tiempo va a seguir siendo el principal destino con el 71%, pero vemos a Chile en segundo lugar, cuando tradicionalmente el segundo lugar lo ocupaba Corea. Corea este año quedó desplazado del tercer lugar. Y vemos unos 11% de otros destinos que principalmente son de extrazona, ¿verdad? Vemos Uruguay. Uruguay en los últimos 5 años ha incrementado fuertemente la demanda de maíz, y no solo de maíz, sino de harina de maíz, de DDS y otros subproductos que son nichos interesantes, ¿verdad? Acá tenemos a Impasa, ¿verdad? Mayor productor. Pero sobre todo, por ejemplo, vemos Cooperativa Pindó, que produce harina de maíz y otros subproductos del maíz para la utilización de la industria cervecera. Ellos en este momento nos están dando abasto estos subproductos para la producción de cerveza. Evidentemente estamos en verano, altísimo consumo, y me parece muy bien que la cooperativa priorice, acá no voy a decir el nombre de la industria, ¿verdad? Pero una industria nacional que tiene un producto de alto consumo. Pero también Uruguay está exigiendo muchísimo, así que tenemos otros productos interesantísimos de todos los subproductos que se pueden hacer del maíz. Acá también es importante resaltar de que los mercados de Medio Oriente, llámese Arabia Saudita, Dubái, están teniendo altísima demanda del maíz paraguayo por su altísima calidad. Pero de vuelta, llegar a los mercados más lejanos implicaría más costos de exportación. Por ende, Brasil va a siempre tener una preponderancia frente a esos mercados, pero sí la demanda es muy alta. Y creemos que eso compensa también a veces cuando tenemos dificultades en los mercados regionales, tener otros mercados abiertos a fin de que podamos desalijar toda nuestra producción. Hoy el maíz tiene más mercados abiertos que la soja. Hoy maíz tenemos 63 mercados abiertos y seguimos abriendo más mercados. Como siempre lo he dicho, el sueño es llegar a pasar las 5 millones de toneladas de maíz, no solamente para la exportación como grano, sino en todas las subindustrias conexas. Como he dicho, se utiliza mucho maíz para la producción de cerveza, de DDS, de etanol, de otros productos, que eso hace a que toda la cadena comercial e industrial crezcamos juntos, y el productor tiene muchísimas alternativas, siempre jugando en un mercado libre donde el productor puede decidir a quién vender. Vamos a tratar de probar el contacto virtual con el ingeniero Laerte Kiefer, productor y consultor independiente de la zona de Canindeyú. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal por Canindeyú? ¿Llovió un poquito? Sí, llueve demasiado bien acá. Nos viene muy bien el clima para la soja. Por favor, aquí a los compañeros para poder tener mayor retorno también y que los panelistas puedan acceder a la entrevista para, si eventualmente surgiera alguna consulta, también lo pudieran elevar. Ingeniero, viendo un poquito la situación hoy en día del retraso de la siembra de soja, ¿cómo impacta en la decisión del productor finalmente? ¿Cómo va jugando con esa ventana de siembra que cada vez se achica más? Y mira, David, hablando del retraso de la siembra de la soja,
consecuentemente se va a retrasar la siembra del maíz de segunda, que sería el maíz safrinha. Pero con el precio que está ahora mucho mejor lo que un promedio pasado, eso va a incentivar un poco que el productor arriesgue un poquito más, que alargue un poco su plazo de siembra. Financieramente, ¿cómo está el productor para asumir el riesgo de la siembra de maíz de entre-zafra? Y hablando de un panorama general a nivel país, el productor agrícola paraguayo, de manera general, está con un endeudamiento mayor de lo recomendado. Pero ahora la soja viene muy bien, el clima. Hay que aguantar todavía este llover hasta mediados de febrero para que se concretice una buenísima zafra, pero está viniendo bien. Y esto teóricamente va a dejar una buena ganancia al productor, que es sojero, y que en la secuencia va a ser también el maíz safrinha. Entonces esto también da un poquito más de oxígeno para pensar en invertir un poquito más en el maíz, ya que el maíz también acompaña, está con un buen precio igual que la soja. Justamente Canindeyú, una zona tradicional de producción de maíz, la ERTE, justamente tu familia también siempre produce. ¿Cómo está el productor? ¿Está animado en base a lo que estás diciendo específicamente? Y sí, claro, está muy animado, ya que la soja está viniendo muy bien, además con un precio también que está muy por encima de un promedio de los últimos 6-7 años. Eso da mucho ánimo al sector productivo, y el ánimo hace con que el productor piense en producir más y en invertir más también. Entonces, de manera general, sí, el sector está muy animado e incluso está muy anticipado, haciendo compras futuras de lo que la safrinha prácticamente ya se negoció el 70%. Pero eso también ya impactó, esos buenos precios ya impactaron también en negocios futuros, hablando de soja 21-22. Ingeniero, coméntanos cómo se viene el tema del costo de producción del maíz de entre-zafra. Y mira, prácticamente vamos a tener el mismo costo de producción que fue la campaña pasada. Viste, como mencioné anteriormente, el productor ya se anticipa en la gran mayoría y hace su compra anticipada pensando también en organizarse y principalmente en comprar mejor para tener un costo menor. Entonces, básicamente el costo de producción va a ser el mismo de la campaña pasada. ¿En torno a 600, 650? Ponerle que un promedio entre 500 y 600 dólares por hectárea. Viendo esta tendencia, de acuerdo a la tecnología que se aplica. Efectivamente. Dentro de esta tendencia de precios alcistas, ingeniero, ¿el punto de equilibrio más o menos en cuánto estaría? Y mira, si hacemos el comparativo con el año pasado, en lo que sería clima, porque siempre tenemos el agravante de la sequía y también de una helada. Si es una helada tardía como fue el año pasado, prácticamente no golpeó al maíz, pero la sequía sí en el principio golpeó muy fuerte. Entonces, pensando en un punto de equilibrio, sería entre 120 y 130 dólares la tonelada de maíz. Eso ya hace con que el productor, mismo que lleve un pequeño golpe del clima, que baje su producción, igual tenga alguna ganancia. Ingeniero, como productor, ¿qué debilidades encontrás en el maíz entre-zafra? ¿Qué haría falta para potenciar este rubro? Y mira, si comparamos los países vecinos, que sería Brasil o Argentina, que tienen un clima muy semejante a Paraguay, el sector productivo paraguayo, hablando específicamente del maíz, fertiliza muy poco en la parte de lo que serían fertilizantes nitrogenados. Y el maíz responde demasiado bien a ese tipo de fertilizantes. Entonces, si no hubiera el riesgo del clima, de la sequía o de la helada, se podría invertir mucho más en ese fertilizante y consecuentemente cosechar mucho más. Solo que el clima nos ofrece mucho riesgo y ahí el productor invierte menos pensando en no tener de repente una pérdida mayor. Como técnico, ingeniero, ¿qué mensaje le podrías dejar un poco a tus colegas productores también para esta safrinha? Y mira, como ingeniero agrónomo y también como productor, tenemos que mantener la razón
y no estar tomando decisiones con la emoción de que el precio está muy interesante. Entonces eso hace que el productor se emocione y quiera producir más, invertir más, porque además de ser un negocio, también hay mucha emoción, mucho amor incluido en nuestro trabajo. Y ahí a veces hacen inversiones muy altas con mucho riesgo. Entonces hay que estar muy atento a las perspectivas climáticas para de repente no ser asumir mucho riesgo, porque en el riesgo está la ganancia, pero siempre hay que estar bien atento a las perspectivas climáticas futuras, específicamente hablando de maíz safrinha, por el tema de la helada. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de Nación Productiva. Seguramente vamos a estar siguiendo de cerca también las alternativas de lo que va a ser la cosecha de soja y también la siembra de maíz safrinha. Muchísimas gracias. Dale, yo te agradezco por la oportunidad de estar exponiendo lo que realmente pasa en el campo en el interior del país. Muchísimas gracias. El ingeniero agrónomo estuvo compartiendo con nosotros Laerte Kiefer, consultor independiente, productor allí de la zona de Puente Quijá, departamento de Canindeyú. Vamos a establecer el último corte de la noche y a la vuelta ya vamos a estar con las perspectivas, tendencias en la parte final de Nación Productiva. Una productiva nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Última parte ya de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación, hablando netamente ya sobre las tendencias y las recomendaciones oportunas de cara a lo que va a ser esta safrinha 2021. Ingeniero Gustavo, desde el punto de vista de la industria, ¿cómo prevén un poco el desarrollo de este 2021 en cuanto a demanda? ¿Qué finalización podríamos darle un poquito a esta mesa de trabajo esta noche?
Claro, nosotros hemos estado pensando bastante, ¿verdad?, cómo se comportaría este año, ya que el año pasado fue algo muy excepcional, algo inédito. Este año creo que entraremos con buenos precios. Realmente, como ya indicó el ingeniero y la licenciada, los precios van a estar bastante más balanceados, más acordes al mercado mismo, ¿verdad?, y a la misma necesidad que hay de la materia prima. Y esperemos que se mantenga eso, ¿verdad? Una expectativa de crecimiento, ustedes hoy en día están trabajando ya con la planta a tope. Bueno, en realidad la planta desde el día de su inauguración, prácticamente en el 2018, ya estaba trabajando a tope, ¿verdad? Estaba trabajando a full. Pero hasta el momento, desde mi parte, ¿verdad?, desconozco si se va a hacer una ampliación o alguna cosa, pero ya está trabajando al 100% de lo que pueda dar la industria, ambas plantas. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle un poco a los compañeros que expongan la placa número 10 para la licenciada Sonia, para estas tendencias importantes que se van a dar, que aparecen como factores alcistas, licenciada. Así es, como vemos en la placa, hay varios factores que nos llevan a pensar de que los precios pueden llegar a subir o por lo menos mantenerse en los próximos meses. Estamos hablando de acá a marzo, de ahí a abril y segundo semestre. ¿Qué pasa? Todavía nadie sabe. Y realmente el que sabe eso va a estar en el Caribe, ¿verdad? Pero entre los factores alcistas, ¿qué es lo que vemos? Como hemos dicho, Chicago y todo el mercado internacional está muy pendiente del clima en Sudamérica. El clima, tenemos un escenario de la Niña. ¿Hasta cuándo va a permanecer ese escenario? Hay diferentes versiones, pero se presenta un escenario complicado para el maíz. Eso lleva definitivamente a que haya una menor producción, entonces los precios van a seguir en alza. Por otra parte, como he dicho, Brasil está con stocks muy bajos. Tanto Santa Catarina como Río Grande do Sur están con poco stock. Eso va a llevar a que quieran comprar más productos de Paraguay. Y eso va a llevar a que el precio en Brasil siga subiendo. Esa es una muy buena noticia para nosotros. Por otro lado, según la CONAP, en Brasil hay una posible reducción del área de siembra de maíz safrinha este año. Entonces, si eso le sumas que ya están con stocks bajos, definitivamente los precios van para arriba, sobre todo en el mercado brasileño. Y el último factor, como he dicho y es muy importante, es China. China sigue siendo la aspiradora, no solamente está comprando soja de Brasil, está comprando maíz, todos sus productos, y sobre todo China sabemos que ha tenido que sacrificar gran parte de su hato porcino por la fiebre porcina. Hoy está recuperando gran parte de su hato. Eso lleva a que va a tener que importar mayor cantidad de maíz para dar la alimentación al ganado porcino. ¿Y de dónde se está surgiendo principalmente China? De Brasil y de Argentina. Eso quiere decir de que va a dejar a Paraguay un espacio muy importante para poder proveer maíz a los vecinos, tanto Brasil, Argentina como Uruguay. Y eso, como hemos dicho anteriormente, es beneficioso para el pequeño exportador y para toda la cadena de logística terrestre. Pero por otro lado, no todo es color de rosa. O sea, también tenemos factores bajistas. Por ejemplo, el comportamiento del dólar en Brasil está bastante inestable. Entonces, eso definitivamente va a llevar de que según sea ese comportamiento del dólar, puedan o no incrementarse las importaciones, que van a quedar más o menos competitivas, porque sabemos que Brasil también es un productor importante de maíz. Por otro lado, a partir del 20 de enero tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos, ya electo y confirmado.
eso puede llevar a cambiar la situación del mercado internacional. ¿Por qué? Porque sabemos que gran parte del cambio de proveedor que tuvo China fue por la guerra comercial iniciada por el anterior presidente Trump. Con este presidente hay que ver qué pasa. Si va a retomar fuertemente el relacionamiento con China, si no, todo eso va a generar inestabilidad en el mercado que definitivamente va a repercutir en los precios internacionales. Si a eso le sumamos el clima, que ponele que empiece a mejorar el clima en la región, eso va a llevar a una merma en el mercado. Entonces, en conclusión, que podemos recomendar prudencia. Prudencia a los productores cuando hagan sus inversiones, que sigan utilizando las buenas prácticas agrícolas, que vayan vendiendo parte de su producción en la medida y puedan aprovechar estos precios, pero estos precios nadie tiene certeza de cuánto tiempo va a durar. Según las perspectivas, los próximos 2 meses parecería ser que se mantendrían o podría haber un alza, pero después de ese periodo todavía hay una gran incertidumbre. Entonces, prudencia es la palabra e incertidumbre de qué va a pasar el segundo cuatrimestre o el segundo semestre del año. Muchísimas gracias a ambos por haber compartido esta noche Nación Productiva con nosotros. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Así estuvo pasando hoy la licenciada Sonia Tomazón, asesora de Comercio Exterior de la CAPECO, el ingeniero Gustavo Guerrero, él es su gerente de operaciones de biomasa de la industria paraguaya de alcoholes Impasa. Anaí, nos estamos despidiendo. Nos vamos, David. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo. Nos reencontraremos el próximo domingo puntualmente a las 20 horas por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Antes de irnos, permítanme recordarles que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitan 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos al